Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 1. La madrugada tenía esa quietud espesa que a veces pesa más que el cansancio. El mundo aún no despertaba del todo, y la ciudad parecía contener el aliento, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Aizawa Shouta nunca fue un hombre sentimental. Había aprendido desde joven que las emociones debían doblarse con cuidado y guardarse en el fondo del bolsillo, junto a las llaves y el cansancio. En su vida, todo estaba medido. Las horas de sueño que nunca alcanzaban, el café que mantenía los ojos abiertos, los silencios necesarios entre una palabra y otra. Nada le gustaba más que el orden. Por eso, cuando dobló el pasillo de su edificio y encontró a un niño sentado frente a su puerta, su primer pensamiento no fue ternura ni alarma. Fue una nota discordante. Algo fuera de lugar. El niño no lloraba. No pedía ayuda. Solo estaba ahí, como si hubiera estado siempre. Tenía el cabello desordenado, una mochila a su lado, y una calma tan antinatural que se sentía más pesada que el silencio. Lo miró, y su rostro se iluminó con algo que parecía esperanza, aunque no terminaba de serlo. Aizawa no lo sabía aún, pero ese instante era una herida abriéndose y una cicatriz por formarse. Era la antesala de una historia que cambiaría la suya para siempre. La nota venía firmada por Inko. Su media hermana. Un nombre del pasado, de aquellos que uno guarda sin saber si es por cariño o por deber. No había disculpas. No había explicaciones. Solo una orden disfrazada de súplica. Eres un héroe. Puedes hacerte cargo de él. Y el niño, Izuku porque así se llamaba, no traía consigo más que eso. Una infancia ya llena de ausencias. Un cuaderno de héroes que apretaba como un escudo. Y una forma de hablar que parecía más grande que sus 5 años. Durante esa noche, lo dejaron entrar. Porque era lo correcto. Porque hacía frío. Porque Hisashi, con su calidez desbordante, no sabía decir que no a una criatura con los ojos grandes y las manos vacías. Cocinaron juntos. Se rieron. Compartieron té, crayones y silencios incómodos. Y por un instante nada más el departamento se sintió menos gris. Menos ajeno. Pero no todo lo que se siente cálido puede quedarse. No todo lo que llega sin avisar puede formar raíces de inmediato. Al día siguiente, Aizawa haría lo que creía correcto. Buscarle un lugar al niño. Uno mejor. Uno pensado para él. Uno que no doliera. Lo que no sabía entonces, lo que nadie sabía, era que esa pequeña visita abriría una grieta en sus certezas. Que el niño volvería a su vida no una, sino varias veces. Que entre heridas, rechazos y errores, algo parecido a una familia empezaría a formarse. No de golpe. No sin daño. Pero de verdad. Y todo comenzó así. Con un niño en su puerta, y una decisión que aún no sabía que ya había tomado. Aizawa llegó al edificio con el cuerpo arrastrando cansancio, cada paso un recordatorio de su turno nocturno. La madrugada era fría y gris, como cualquier otra en esa época del año. Sin embargo, al doblar la esquina del pasillo, su ceño se frunció automáticamente. Un niño. Sentado justo en la puerta de su departamento. Llevaba una mochila vieja, deshilachada en los bordes, apoyada con cuidado a su lado como si aún le quedara valor. Estaba absorto mirando al suelo, pero apenas Aizawa se detuvo, el pequeño alzó la cabeza con ojos grandes y húmedos. Lo miró un segundo, y luego se iluminó. ¿Usted es Eraserea? ¿Usted es mi tío? Preguntó, ladeando la cabeza con una mezcla de nerviosismo y genuina esperanza. Aizawa parpadeó, aún con el abrigo puesto, las llaves en la mano. No sé de qué hablas, chico. No tengo sobrinos, respondió seco, pero sin dureza. El niño se quedó en silencio, mordiéndose el labio. Luego rebuscó en su mochila y sacó un papel arrugado, lo extendió con timidez. Vengo de parte de Inko Midoriya. Me dijo que le entregara esto.
El nombre le cayó a Aizawa como un cubo de agua fría. Hacía años que no sabía de Inko, su media hermana por parte de madre. La última vez que hablaron, intercambiaron reproches más que cariño. Nunca le avisó que estaba embarazada. Nunca le mencionó tener un hijo. Tomó el papel con cuidado. Solo una línea. Eres un héroe. Puedes hacerte cargo de él. Nada más. Ni un saludo, ni un número de contacto. Solo una rendición disfrazada de petición. ¿Sabes qué quiere tu madre con esto?, preguntó Aizawa, mostrándole el papel. El niño bajó la vista y murmuró: solo dijo que me cuidaras, como los otros. Siempre me deja con vecinos o compañeros del trabajo. Pero yo le dije que prefería estar en casa. Yo sé cuidarme solo, no necesito de otras personas. Su voz se volvió más y más baja hasta que cayó en murmullos, como si hablara para sí mismo. Aizawa suspiró por la nariz, largo y profundo. Con un gesto silencioso, abrió la puerta de su departamento y le hizo una señal al chico para que pasara. Deja tus cosas en el living. Voy a preparar un café. ¿Quiere que lo ayude en algo?, preguntó, con una vocecita tímida. Solo dime si quieres algo de tomar. Cualquier cosa está bien. No soy muy regodión, respondió, caminando con pasos pequeños hacia el centro del departamento. Mientras el niño acomodaba sus crayones y un cuaderno para colorear sobre la mesa del living, Aizawa fue a la cocina. Revisó lo que tenía y decidió preparar un té con un par de dulces que había comprado con Hisashi el día anterior. Esperando que el agua hirviera, tomó su teléfono y marcó el número del detective Tsukauchi. ¿Shouta? ¿Todo bien?, contestó el detective, sorprendido por el horario. Tengo un niño en casa. ¿Un niño? Dijo que lo dejó Inko. ¿Puedes investigar si hay algo registrado? También, necesito saber cuál es el mejor centro de menores de la ciudad. O un orfanato decente. Hubo una pausa al otro lado. ¿No estás pensando quedarte con él? No. Discutieron unos minutos, intercambiando datos y dudas. Justo cuando la conversación iba a terminar, el agua comenzó a hervir. Aizawa colgó, preparó su taza y la del niño, sirvió los dulces en un platito y volvió al living. El pequeño estaba coloreando, completamente absorto. Esa paz incomodaba un poco a Aizawa. ¿Cómo podía estar tan tranquilo en casa de un desconocido? ¿Era así de adaptable o simplemente ya estaba acostumbrado a estos abandonos temporales? Pensó en llamar a sus padres. Pero el impulso murió apenas apareció. Hacía casi 2 años que no hablaban. Todo por su matrimonio con Hisashi. Su padre se había puesto violento. Le gritó, casi le pegó. Si no hubiese estado su esposo para interponerse, probablemente lo habría hecho. Shouta aún no entendía cómo su padre, un hombre tranquilo, se transformó en ese desconocido e incapaz de aceptar su orientación. No lo justificaba, pero lo extrañaba. A veces, mucho. Sacudió la cabeza, alejando el recuerdo, y fue por el teléfono otra vez. Marcó el número de su esposo. Tercer tono. Hey, darling. Es raro que llames a esta hora. ¿Qué pasó? Saludó Hisashi con su chispa habitual. Tengo un niño. Hubo 5 segundos de absoluto silencio. Shouta. La voz de Hisashi se quebró en una mezcla entre risa nerviosa y llanto contenido. ¿Cuándo fue? ¿Acaso fue esa misión en Shiga? Era obligatoria, no podía decir que no. Aizawa frunció el ceño, entendiendo finalmente la interpretación errónea. Hisashi, no es mío. Es el hijo de mi hermana. Lo dejó en la puerta. Soltó Hisashi, suspirando con alivio antes de volver a confundirse. Espera, ¿desde cuándo tienes un sobrino? Me acabo de enterar. ¿Qué? Así es mi familia. ¿Y por qué está contigo ahora? ¿Qué dijo tu hermana? Dejó una nota. Nada más. Ya hablé con el detective. Estoy manejando el asunto. Justo en ese momento, Izuku se asomó con su taza vacía entre las manos. Gracias por el té, señor. ¿Dónde lo dejo? En la cocina, cuidado con el borde de la mesa, le indicó Aizawa. Hisashi escuchó al niño y se derritió al instante. Oh. ¿Ese era él?
Tiene una vocecita tan linda. Pensé que se quedaría con nosotros. ¿Cuántos años tiene? ¿4? No lo sé. No le pregunté el nombre ni la edad. ¿Qué? Show, no puedes tener un niño en casa sin saber eso. ¿Cómo se llama? Quiero comprarle algo bonito. Sashi, concéntrate en la patrulla. Hablamos después. Voy a pasar por unos dulces. Hay que darle la bienvenida. Aunque sea por una noche. No nos estamos quedando con él, masculló Aizawa, pero Hisashi ya estaba diciendo adiós con su habitual entusiasmo. Cortó la llamada y regresó al living. Izuku estaba escribiendo en una pequeña libreta con crayones, aún más relajado que antes. Aizawa se dejó caer en el sillón con su taza de café, exhalando por fin algo parecido a tranquilidad. ¿Puedo encender la televisión?, preguntó el niño, mirándolo con un brillo tímido. Claro, adelante, respondió secamente, y luego recordó. Por cierto, ¿cómo te llamas? Me llamo Izuku. ¿Cuántos años tienes? 5, respondió mientras tomaba el control remoto y comenzaba a cambiar los canales. ¿Puedo poner las noticias? Pon lo que quieras. Y así quedaron. En silencio. Uno bebiendo café con ojeras del tamaño de Japón. El otro, un niño abandonado que escribía nombres de héroes en un cuaderno de colores mientras las noticias murmuraban en el fondo. Como si ese fuera, por ahora, el lugar más seguro del mundo. Aizawa se había quedado dormido en el sofá sin darse cuenta. El café frío aún descansaba sobre la mesita del living, y las noticias murmuraban a bajo volumen desde la televisión. Despertó con pasos firmes en el pasillo exterior. No necesitó mirar el reloj ni asomarse por la mirilla. Era Hisashi. Nadie más subía hasta ese piso a esas horas. Uno de los vecinos se había mudado hacía poco y los otros 2 estaban de vacaciones. Suspiró. Sabía perfectamente lo que iba a pasar en cuanto la puerta se abriera. ¡Yeah! ¿Quién está aquí? Canturreó el rubio, entrando al departamento con el entusiasmo de una tormenta eléctrica. Izuku, que hasta entonces estaba sentado sobre un cojín en el suelo, pegó un respingo. Sus ojitos verdes pasaron del susto a la fascinación en un instante. Se levantó con cautela y dio un paso titubeante hacia la figura colorida que acababa de llegar. Hisashi lo miró y soltó un suave arrullo. Se agachó hasta quedar a la altura del pequeño y le ofreció una sonrisa abierta y amistosa. Pero, ¿qué tenemos aquí? ¿Un pequeño oyente? Dime tu nombre, Miniere. Pepe, presénteme Mick, me llamo Izuku, respondió el niño, nervioso pero claramente emocionado. El rubio sonrió aún más, le revolvió el cabello con cuidado y soltó otro arrullo encantado. Izuku se iluminó como una luciérnaga, casi temblando de felicidad por el gesto. Hisashi se puso de pie y caminó hacia Aizawa, que ya estaba levantándose del sofá con la ceja arqueada. Se saludaron con un suave roce de labios, apenas un gesto, casi automático. Traje esos dulces que te gustan. También café, de esa cafetería nueva que descubrimos el mes pasado, dijo Hisashi, sacando las bolsas. Y al pequeño le traje chocolate caliente. Espero que le guste. Izuku asintió con tanto entusiasmo que casi se le cae el crayón que aún tenía en la mano. Aizawa soltó un gruñido bajo y se dirigió a la cocina. Olvidé traer algo salado, pero podemos preparar algo aquí mismo, comentó Hisashi, mientras lo seguía. ¿Tienes hambre, Izuku? El niño volvió a sentir con la misma energía. Sin esperar más, caminó directamente hacia la cocina. Ambos hombres se miraron por un segundo, confundidos, antes de ir tras él. Lo que encontraron los dejó en silencio por unos segundos. Izuku, pequeño, decidido, ya estaba abriendo el refrigerador con dificultad. «Hey, pequeño oyente, ¿qué haces?», preguntó Hisashi, con voz suave. «Katsudon», dijo el niño, como si fuera lo más obvio del mundo. Aizawa frunció el ceño. Hisashi lo miró de reojo. Ambos sabían que aquello no era del todo normal. Entre patrullas y rescates, ambos habían recibido formación en manejo de niños en situaciones delicadas. Sabían que, ante traumas como el abandono, muchos menores se refugiaban en rutinas, en acciones que les daban la ilusión de control.
Pero ver a un niño tan pequeño moverse con tanta autonomía, sin siquiera pedir ayuda, les daba una punzada de incomodidad. Sin embargo, no dijeron nada. Observaron con atención cómo el niño intentaba arrastrar una de las sillas altas del mesón para alcanzar la encimera. Oye, ten cuidado, dijo Hisashi, acercándose. Izuku no dijo nada, pero su ceño estaba fruncido. Aún así, aceptó que lo levantaran. El rubio lo sostuvo con facilidad y lo sentó sobre su cadera. ¿Qué te parece si cocinamos juntos, los tres?, le propuso, con una sonrisa ancha. Izuku asintió una vez más, y su expresión se volvió casi radiante. Durante unos minutos, revolvieron ingredientes, sazonaron al ojo, pelearon con una olla terca que no quería calentar bien. El momento era tan doméstico, tan cálido, que dolía de lo perfecto que parecía. Hisashi, entre cucharones y especias, miró a su esposo y sonrió. Sin decirle una palabra, con la seguridad de quien ya había tomado una decisión importante, pasó al pequeño de sus brazos a los de Aizawa. Shouta lo recibió con los brazos abiertos, pero los ojos muy asustados, como si le acabaran de pasar una bomba que sonreía. Izuku también se quedó quieto. No lo esperaban. Pero cuando notó que el abrazo era firme, seguro, sin titubeos, su cuerpo se relajó. Se acomodó contra el pecho de Aizawa, y luego, como si fuera lo más natural del mundo, apoyó su mejilla en la bufanda que el héroe aún llevaba puesta. Hisashi no dijo nada. Solo sonrió mientras removía la olla. ¿Qué estás?, empezó a decir en voz baja, pero el niño ya se acomodaba en su bufanda como si fuera un gato encontrando su manta favorita. Shou. Estás cargando a tu sobrino por primera vez. No lo arruines con tu cara de me olvidé sacar la ropa de la lavadora, bromeó Hisashi, revolviendo la olla con exagerado entusiasmo. Aizawa refunfuñó apenas audible y miró al niño en brazos. Izuku lo miraba desde muy cerca, con esos ojazos verdes que parecían preguntarlo todo sin decir nada. Parpadeó. Luego, muy serio, preguntó: ¿Usted duerme con esto puesto? Señaló la bufanda gris que tenía entre sus manos. A veces, respondió Aizawa, sin saber si eso era una crítica o pura curiosidad. Es calentita. Huele a café, y a gato. Eso es porque tengo uno. ¿Tienen un gato?, exclamó Izuku con un salto de emoción, abrazándose con más fuerza a su tío. Se llama Mochi. Pero no le gusta a la gente, intervino Hisashi desde la cocina. Solo tolera a Shouta, y a veces a mí, si le doy salmón. ¿Puedo verlo? Después de comer, dijo Aizawa con tono neutro, aunque su mano se había movido por instinto a sostener mejor al niño. ¿Y usted cocina?, preguntó Izuku, como si de pronto eso fuera un dato importantísimo. Solo lo esencial. Ah, sí. Shou solo cocina lo básico, por él solo comería esas proteínas envasadas, rió Hisashi, sacando platos del estante. Mientras que yo soy el chef 5 estrellas que sobrevive a punta de curry instantáneo. Izuku soltó una risa pequeña, de esas que parecen un suspiro alegre, y luego apoyó la mejilla contra el hombro de Aizawa. Por un momento, no dijo nada más. Solo se dejó llevar en ese abrazo contenido, como si su pequeño cuerpo estuviera grabando la textura de ese instante para guardarla en la memoria. Aizawa no estaba acostumbrado a que alguien tan pequeño confiara tanto en él sin condiciones. Pero tampoco hizo nada para alejarlo. ¿Puedo ayudar a revolver?, preguntó Izuku de pronto, alzando la mano como si estuviera en la escuela. Por supuesto que sí, mi joven sous chef, declaró Hisashi con voz de anuncio radial. Pero solo si Shou te suelta un ratito. Aizawa resopló suavemente y, con un gesto casi torpe, depositó al niño sobre el banco de la cocina. Hisashi lo asistió con un delantal amarillo con estampado de gatitos, que le quedó gigante. Pareces una empanada, se burló Hisashi, atándole el nudo. Empanada verde, añadió Izuku, sonriendo. El más sabroso de todos los rellenos, respondió el rubio, entregándole una cuchara de madera. Y así, entre cucharones, brumas tontas, y gotas de caldo que volaban accidentalmente fuera de la olla, fueron preparando el katsudon. Hisashi narraba todo como si estuvieran en un programa de televisión.
Y ahora, nuestro joven aprendiz incorpora los ingredientes con maestría. Cuidado, que viene el ataque sorpresa del huevo crudo. Ah. Lo esquivé. Decía Izuku, girando dramáticamente la cuchara como si estuviera en combate. Aizawa los observaba desde la mesa, taza en mano. Fingía estar serio, pero una sonrisa suave comenzaba a dibujarse en sus labios. Hisashi lo notó. Shou, ven. Tienes que probar esto. Es un crimen si no lo haces. Estoy vigilando que no hagan explotar la cocina, respondió con calma. Pero si lo hiciera, tú tienes la licencia para desactivar bombas emocionales. Bromeó Hisashi, ganándose una risa bajita de Izuku. Aizawa finalmente se acercó, y mientras probaba un poco de la mezcla, Izuku lo miró muy serio. ¿Está rico? Aizawa asintió con un leve gruñido afirmativo. Izuku soltó una pequeña risa satisfecha y bajó la mirada, removiendo el contenido de la olla con más ganas, como si ese gesto de aprobación hubiera hecho su día. No pidió nada. No preguntó nada. Solo se acomodó mejor el enorme delantal de gatitos y siguió removiendo, feliz. Y por un instante, el apartamento se sintió completo. Como si la idea de una familia no fuera tan lejana. Quizás era pronto, quizás no era racional. Pero era imposible no encariñarse con ese momento. La cena estaba lista. Hisashi colocó los platos sobre la mesa mientras Aizawa apagaba las últimas luces de la cocina. Izuku, todavía envuelto en el delantal con estampado de gatitos, se sentó en la silla con las piernas colgando, moviéndolas con energía nerviosa. Itadakimasu, murmuró Aizawa, con su tono habitual. Itadakimasu. Repitió Hisashi, alargando la última sílaba con una sonrisa. Izuku los miró, y al segundo también lo dijo, bajito. Itadakimasu. Comenzaron a comer. El katsudon no era perfecto, pero eso no importaba. Había sido hecho entre los tres, y tenía el tipo de sabor que solo se consigue cuando hay risas entre los pasos de la receta. Izuku soltó un ruidito de sorpresa. Está muy rico. Lo hiciste tú, le respondió Hisashi, señalando su plato. Eres un pequeño maestro katsudonero. Izuku se rió bajito y escondió la cara entre los hombros, orgulloso y tímido a la vez. Desde la mesa, el sonido de un maullido suave los interrumpió. Un gato de pelaje gris oscuro, con manchas negras, se subió con familiaridad al respaldo del sillón más cercano. Estiró las patas y se acurrucó allí, como si solo quisiera observar. ¿Ese es su gato?, preguntó Izuku con los ojos brillando de curiosidad. Se llama Mochi, respondió Aizawa, mientras tomaba otro bocado. Aunque a veces actúa más como dueño que como mascota. Le gusta sentarse en lo alto como si estuviera vigilando, añadió Hisashi. Piensa que este es su territorio, pero tú ya eres parte, pequeño? Izuku miró al gato, luego a los dos hombres, y después a su plato. No dijo nada, pero una sonrisa pequeñita se le escapó. Comieron en paz unos minutos más. Hisashi hablaba de cualquier cosa: una nueva cafetería, una señora que regañó a su perro en la calle, una canción que escuchó en el tren, y Aizawa respondía con frases cortas o una ceja levantada. Izuku se limitaba a mirar, reír cuando tocaba, o repetir algunos de los gestos que veía. ¿Y tú qué sueles comer en casa?, preguntó Hisashi en un momento, con tono casual. Izuku dejó los palillos unos segundos. Yo hacía esto. Katsudon. Lo preparaba cuando mamá no estaba. A veces quemaba el arroz, pero aprendí. Pues el de hoy está perfecto, dijo Aizawa, sin levantar la mirada del plato. Izuku sonrió de lado, como si ese elogio hubiera sido lo mejor que escuchó en todo el día. Después, mientras terminaban los últimos bocados, Hisashi se estiró en su silla. Uf, qué rico. Creo que me pasé con el arroz, dijo, frotándose la panza. ¿Y ustedes? ¿Están llenos? Un poco, respondió Aizawa. Yo también, dijo Izuku, llevándose las manos al vientre como si quisiera retener el calorcito de la cena. El gato se bajó del sillón y caminó con lentitud felina hacia él. Se restregó con suavidad contra sus piernas antes de irse a acurrucar en la esquina de la alfombra. Izuku lo miró, fascinado. ¿Él también cenó? Claro, respondió Hisashi.
Mochi no perdona horarios. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Preguntó Izuku, todavía en ese tono que mezcla respeto y curiosidad. Aizawa miró el reloj. Es tarde. Entonces a por el pijama. Interrumpió Hisashi, ya de pie. ¿Qué dices, Izuku? El niño asintió, más animado. ¿Puedo usar mi pijama de héroes? Solo si me enseñas cuál es tu héroe favorito. Respondió Hisashi mientras comenzaba a recoger la mesa. Izuku dudó un poco. Miró a Aizawa, que solo lo observó en silencio. Después, muy bajito, respondió. All Might. Eso pensé. Gritó Hisashi desde la cocina. Tienes cara de sí se puede. Aizawa suspiró, pero ni siquiera él pudo evitar sonreír un poco. Cuando terminaron de cenar, Izuku ayudó a su manera a levantar los platos. Aizawa se encargó de limpiar la mesa con sus movimientos tranquilos y mecánicos, mientras Hisashi desaparecía unos minutos para preparar la habitación de visitas. El niño, aunque pequeño, insistía en arrastrar los platos con ambas manos, como si cada gesto de colaboración fuera una oportunidad para permanecer ahí un poco más. Con eso basta, dijo Shouta en voz baja, al notar que Izuku intentaba alcanzar los vasos. No tienes que hacerlo todo. Izuku lo miró por un momento, como midiendo si realmente estaba bien detenerse. Finalmente, asintió con una sonrisa tímida y se quedó a un lado, observando cómo el adulto recogía con eficiencia. Poco después, Hisashi volvió, frotándose las manos con aire satisfecho. Listo, pequeño oyente, tu habitación te espera. Te voy a mostrar dónde está todo, ¿sí? Izuku lo siguió sin protestar, caminando cerca pero sin tocarlo, como si temiera romper ese equilibrio suave que había empezado a formarse. Le mostró el baño primero, indicándole dónde estaba la toalla, el vaso para enjuagarse, el interruptor de la luz. Luego lo llevó a la habitación. Una pieza modesta, con sábanas recién cambiadas y una pequeña lámpara de noche encendida que lanzaba una luz cálida sobre las paredes. ¿Necesitas ayuda con algo?, preguntó Hisashi, inclinándose un poco para quedar a su altura. Izuku negó con la cabeza, con esa misma sonrisa contenida que había mostrado toda la tarde. ¿Seguro?, insistió con dulzura. Sí, gracias. Estaba cansado, se le notaba en los ojos. Se cepilló los dientes en silencio, con pasos lentos y brazos pesados. Hisashi se quedó en la puerta, vigilando sin incomodar. Cuando el niño terminó, caminó de regreso a la habitación y se metió entre las sábanas con cuidado, como si aún no creyera que esa cama era para él. ¿Está bien así?, preguntó Hisashi mientras lo arropaba con cuidado, acomodándole las mantas hasta el cuello. Izuku solo asintió y bajó un poco la mirada, pero no pudo evitar sonreír. Para él, ese gesto sencillo lo era todo. Hacía tanto que nadie lo cubría al dormir, nadie se quedaba hasta asegurarse de que estuviera bien. A veces le decían que ya era grande, que debía cuidarse solo. Pero en ese momento, con la luz tenue, las mantas tibias y alguien sentándose a su lado sin apuro, se sintió como lo que realmente era: un niño. ¿Sabes?, dijo Hisashi, en voz baja. Esta es mi manta favorita. No se la presto a cualquiera. Izuku abrió los ojos con sorpresa. Pero, ¿y si la arruino? Entonces será una manta con historia, respondió el rubio, guiñándole un ojo. Izuku rió bajito. Hisashi lo miró con ternura, sin moverse, como si no quisiera que ese instante terminara. Unos minutos después, los pasos silenciosos de Aizawa se acercaron hasta la puerta. Se detuvo un momento, viéndolos desde el marco. Hisashi sentado junto a la cama, el niño arropado, hablando en susurros como si compartieran secretos importantes del mundo. Shou, dijo Hisashi, con un gesto. Ven. Quédate un momento. No muerde. Aizawa resopló apenas, pero entró. Se sentó del otro lado de la cama, con cierta rigidez al principio, como si no supiera bien qué hacer con sus manos. Izuku lo miró y luego giró un poco para acomodarse más cerca de ambos. Gracias por la cena, susurró. La cocinaste tú, le recordó Shouta, aún sin mirarlo directamente. Pero ustedes la comieron conmigo. La habitación guardó silencio unos segundos.
Fue un silencio cómodo, el tipo de pausa donde se respira algo que no hace falta decir en voz alta. Hablaban de cualquier cosa. De qué películas le gustaban a Hisashi de niño, de una vez que Mochi se metió en la lavadora, de cómo Shouta no soportaba el olor del pepino. Pequeñas cosas sin peso, o tal vez con el peso exacto para sostener un momento como ese. Izuku se reía, murmuraba algún comentario, preguntaba cosas simples. Y cada vez que sus ojos buscaban a los adultos, encontraba ahí una respuesta. Una sonrisa, un asentimiento, una mirada paciente. Se sentía visto. Se sentía en casa. Eventualmente, un bostezo lo traicionó. Hora de dormir, pequeño oyente, dijo Hisashi, con suavidad. Mañana podemos seguir hablando. Puedo volver a ver a Mochi en la mañana. Seguro, respondió Aizawa, levantándose. Ambos adultos salieron de la habitación con pasos lentos, apagando la lámpara. Desde el umbral, Shouta miró hacia atrás una última vez. El niño ya estaba acurrucado, respirando con tranquilidad. Algo dentro de él se removió. Un nudo, una duda. Hisashi lo miró de reojo al cerrar la puerta. Es buen chico, ¿verdad? Aizawa no respondió. Solo asintió con un gesto leve, el mismo gesto que hace cuando no quiere admitir en voz alta que algo le importa demasiado. Eran jóvenes. Tenían trabajo, responsabilidades. No era el momento. Pero el niño ya estaba ahí. Y quizás, ya no querían que se fuera. La casa despertó lentamente aquella mañana con el aroma de café recién hecho y el ronroneo constante de Mochi, el gato, que ya parecía entender que algo había cambiado. Izuku fue el primero en levantarse, sus ojos grandes y curiosos observaban el techo un instante antes de ponerse de pie y dirigirse a la cocina, con los pies descalzos tocando el frío suelo. Hisashi estaba de espaldas, removiendo la leche con una cuchara en una taza, tarareando una melodía inventada. No volteó, pero su voz suave llenó el espacio. Buenos días, pequeño oyente. ¿Quieres leche con canela? Preguntó, mientras servía la bebida. Izuku asintió tímidamente y se sentó en uno de los bancos altos, pasando una mano por el cabello despeinado. ¿Me dejarás ayudar?, preguntó con una sonrisa tímida, casi como un susurro. Claro, la cocina es territorio de todos aquí, respondió Hisashi sin perder la sonrisa, acercándole la cuchara. Aizawa entró en ese momento, con el cabello despeinado y esa mirada un poco cansada que le daba un aire de permanente somnolencia, aunque su ceño no ocultaba la preocupación. ¿Ya están cocinando?, gruñó medio dormido, pero se acercó para revolver un poco la bebida que Izuku tenía en las manos. Izuku se sorprendió y le devolvió una sonrisa tímida. Aizawa, en un gesto raro para él, le revolvió suavemente el cabello con la mano y sin más, se retiró a revisar unos papeles. La mañana fue pasando entre pequeñas charlas. Hisashi le hablaba a Izuku con un tono pausado y cariñoso, preguntándole qué quería para el desayuno y contando anécdotas tontas que sacaban risas tímidas del niño. ¿Sabes? Mochi es un gato muy especial, dijo Hisashi mientras acariciaba al animal. Desde que llegaste, no se separa de ti. Parece que lo aceptaste como tu compañero oficial. Izuku miró al gato y le acarició la cabeza con cuidado. A Mochi le gusta mi cuaderno de héroes, no sé por qué, dijo el niño con una sonrisa tímida, señalando el cuaderno lleno de dibujos, notas y recortes. Porque eres un héroe en formación, respondió Hisashi con orgullo. Durante esa semana, las mañanas se convirtieron en rituales tranquilos. Izuku, poco a poco, soltaba la timidez para sentarse sin pedir permiso, tomar un crayón, dejar su cuaderno abierto en la mesa del comedor, o acompañar a Aizawa a ver el noticiero. ¿Sabes?, comentó Aizawa una tarde, mientras miraban un reportaje. Los héroes no solo luchan, también observan. Necesitan estar atentos a cada detalle. Izuku lo miró con curiosidad y una sonrisa que parecía más de niño que de pequeño adulto. ¿Y tú, eras bueno en la escuela?, preguntó con risitas. Aizawa arqueó una ceja. Silencioso, obediente y aplicado. Lo opuesto a Hisashi, respondió sin perder la seriedad, pero con un brillo en los ojos. Eso no es justo.
Protestó Hisashi, que se acercó para revolverle el cabello a Aizawa, mientras Izuku soltaba una carcajada. El tiempo parecía hacerse más lento en esa casa, donde las tareas cotidianas se mezclaban con pequeñas bromas y momentos de calma. Una tarde, mientras Hisashi preparaba la cena, Izuku se ofreció a poner la mesa. Lo hizo con cuidado, colocando cada plato, doblando servilletas que había encontrado en un cajón. ¿Puedo usar estas?, preguntó levantando unas servilletas con flores. Claro, respondió Hisashi. Hoy cenamos con estilo. La cena fue sencilla pero llena de risas, preguntas y miradas cómplices. Izuku hablaba poco de su madre o de su vida pasada, pero en sus ojos había una luz que parecía estar creciendo. Por la noche, Mochi se acurrucaba a los pies de la cama de Izuku, y aunque el niño dormía tranquilo, Hisashi y Aizawa se turnaban para vigilar que no se despertara inquieto. Sabían que el silencio también decía mucho. Un día, Aizawa regresó de una patrulla con un pequeño rasguño en la ceja. Izuku corrió a buscar el botiquín sin que nadie se lo pidiera, con manos torpes pero cuidadosas limpió la herida. ¿Está bien?, preguntó con ojos grandes. Más que bien, respondió Aizawa, y por primera vez le revolvió el cabello con suavidad, sin palabras pero con un gesto cargado de significado. La relación entre ellos se tejía sin prisa pero sin pausa, en actos pequeños que iban haciendo de esa casa algo más que un lugar para dormir. Un domingo salieron al parque, donde Izuku pudo disfrutar de un helado y mirar con ojos grandes el mundo que lo rodeaba. Aizawa se mantuvo en silencio, observando al niño con una mezcla de distancia y creciente apego. Al cabo de una semana, la ropa de Izuku ya ocupaba un lugar en el armario, su cepillo de dientes estaba junto a los de los esposos, y el pequeño ya no parecía tan pequeño. No en estatura, sino en la confianza que iba ganando poco a poco. Aizawa y Hisashi aún no sabían qué pasaría después, pero aquella semana fue un oasis. Un tiempo suspendido donde, aunque temporal, Izuku encontró un hogar. La lluvia golpeaba suave contra las ventanas de la sala, tiñendo el ambiente de un gris plomizo y calmado. Mochi, el gato, se acurrucaba en el regazo de Hisashi, que estaba sentado en el sofá con una manta sobre las piernas. Izuku, con los pies descalzos sobre la alfombra, hojeaba un libro de cuentos ilustrados con una atención casi reverente. ¿Quieres que te lea uno?, preguntó Hisashi, mirando al niño con una sonrisa cálida. Izuku asintió, dejando el libro a un lado y acurrucándose un poco más cerca, sin perder la sonrisa dulce que tenía cuando estaba cómodo. Aizawa, desde el otro lado de la sala, observaba la escena con una mezcla de ternura y algo parecido a la incredulidad. Se dejó caer en una silla cercana, cansado tras el día, pero completamente presente. ¿Cuál quieres?, preguntó Hisashi, abriendo el libro en una página al azar. Ese de los héroes que vuelan, respondió Izuku con entusiasmo. Perfecto, dijo Hisashi, adoptando una voz profunda y teatral. Había una vez un héroe que volaba tan alto que tocaba las nubes, mientras Hisashi narraba, Izuku reía en los momentos adecuados, y a veces intentaba imitar las voces cómicas del esposo de Aizawa, lo que sacaba una sonrisa genuina incluso del siempre serio Shouta. Después de unos minutos, Izuku se acomodó mejor en el regazo de Hisashi y sus ojos se fueron cerrando lentamente. ¿Quieres que te arrope?, susurró Hisashi, cubriéndolo con la manta. El niño solo asintió, ya medio dormido. Aizawa se levantó y fue a preparar un té caliente para sí mismo. Cuando regresó, dejó la taza sobre la mesa y se sentó con cuidado, sin interrumpir el momento. Parece que tenemos a un nuevo héroe durmiendo, murmuró con una sonrisa cansada. Hisashi asintió, mirando al pequeño que ya estaba en el umbral de los sueños. Quizás no es el único que necesita protección, respondió. En ese instante, Mochi se estiró y se acurrucó a los pies de Izuku, completando la escena perfecta de calma y familia improvisada. Familia que ya podía seguir posponiendo una decisión. El tiempo no perdona a nadie y nada perdura para siempre. Aizawa y Hisashi lo tenían más que claro, una conversación pendiente, pospuesta durante una semana completa. La casa había vuelto al silencio.
El eco de las risas suaves y las palabras compartidas todavía flotaba en el ambiente, como un perfume que se resiste a desaparecer. Aizawa y Hisashi comenzaron a ordenar lo poco que quedaba de la cena de esa noche. Una taza olvidada, una manta en el sillón, el cuenco del gato que alguien, probablemente Izuku, había llenado con entusiasmo desmedido. Ambos sabían que tenían que hablar. No era necesario decirlo. Estaba en el aire. Cada movimiento, cada suspiro que no salía del todo, era una excusa para aplazar esa conversación. Hisashi secaba una taza con más delicadeza de la necesaria, y Aizawa se entretenía ajustando el cojín de mochi, que ya había vuelto a su lugar favorito del sofá. Show, empezó Hisashi, apenas un murmullo. Pero antes de que pudiera continuar, el celular vibró sobre la mesa. Aizawa lo tomó con rapidez, como si fuera un salvavidas. Al ver el número, su ceño se frunció y contestó sin levantar la mirada. «Detective Tsukauchi». La voz del oficial llegó directa, sin rodeos. «Buenas noches, Aizawa. Tengo algunos avances sobre el caso Midoriya. Pensé que querrías saberlos cuanto antes. Adelante». La señora Inko Midoriya se encuentra en Eur junto con su esposo. No ha registrado llamadas ni movimientos bancarios posteriores al embarque, así que suponemos que fue una salida planeada, aunque algo repentina. También está tramitando su ciudadanía. Se escuchó un suspiro, aún con voz tensa continuó. Lo más probable es que ya no vuelva. Aizawa frunció el ceño. El nudo en su estómago se apretó. ¿Viajó sola? Sí. Sin acompañantes, sin menores registrados a su cargo. Salió del país sin dejar ninguna declaración de custodia ni aviso a servicios sociales. No hay registros previos de denuncias, pero sí una solicitud de liquidación anticipada de su contrato de arriendo, hecha el mismo día del vuelo. Aizawa se quedó en silencio unos segundos. ¿Sabemos cuánto tiempo estuvo el niño esperando frente a nuestra puerta? No con exactitud, pero los vecinos y las cámaras confirman que fue visto rondando desde media mañana. Nadie se atrevió a intervenir porque creyeron que esperaba a alguien. Lo que significa que pasó al menos 8 o 9 horas allí. Solo. Hisashi, que se había acercado en cuanto escuchó el tono grave de la llamada, apoyó la mano suavemente sobre el brazo de su esposo. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. ¿Hay alguna posibilidad de localizarla?, preguntó Aizawa, aún con voz tensa. Lo dudamos. El pasaporte fue registrado correctamente y la documentación estaba en orden. No hay orden de búsqueda aún, ya que legalmente no hay indicios de delito directo, pero lo que hizo roza el abandono. Si se confirma que no piensa regresar ni tomar responsabilidad legal, puede iniciarse un proceso formal por negligencia parental. Aunque este proceso puede tardar bastante. Entiendo, respondió Aizawa con un tono seco, casi automático. Respecto al niño, al no haber un tutor declarado ni familiares inmediatos en la base de datos, el siguiente paso sería derivarlo al sistema de protección. Estaría bajo custodia estatal mientras se realiza la evaluación completa. Debido a su edad y a que no presenta DON, el protocolo indica que sería ubicado en una institución especializada para niños sin particularidades. Aizawa alzó la mirada, encontrándose con la de Hisashi. El rubio, sorprendido, arqueó una ceja. ¿Sin DON?, repitió con incredulidad. Sí. Según el escaneo inicial de sus antecedentes médicos, no ha manifestado habilidad alguna y ya fue descartado de la preselección de Kumir-Star Dios. Técnicamente, está clasificado como individuo sin habilidad. Eso condiciona bastante su asignación. Aizawa sintió un peso extraño en el pecho. Nunca le había importado si un niño tenía don o no, pero la forma en que el sistema clasificaba, distribuía y separaba a los menores por esa condición siempre le había parecido deshumanizante. ¿Y la evaluación psicológica? Ya está agendada con el equipo forense infantil. Queremos descartar trauma agudo o exposición prolongada a negligencia. No mostró resistencia al llegar a tu departamento, lo cual puede indicar cierto nivel de resignación o desconexión emocional. Pero también podría estar reprimiendo.
Ustedes tienen experiencia en manejo de casos sensibles, así que agradecemos que lo mantengan bajo observación al menos por esta noche. ¿Pueden hacerlo? Aizawa no respondió de inmediato. Hisashi, esta vez, fue quien apretó suavemente su brazo, como si le recordara que no estaban solos en esa decisión. Sí, dijo finalmente. Se quedará aquí, al menos hasta que sepamos algo más. Perfecto. Les mantendremos informados de cualquier novedad. Y Aizawa, gracias por recibirlo. No todos lo habrían hecho. La llamada terminó. El silencio volvió a caer, pero esta vez pesaba distinto. Aizawa guardó el teléfono y lo dejó sobre la mesa con más fuerza de la necesaria. Se sentó en el sofá, con los codos sobre las rodillas, mirando al vacío. Hisashi se sentó junto a él, esta vez sin necesidad de palabras. Sabían lo que venía. Sabían que ya no se trataba de unas simples noches de acogida. Y también sabían que todo había cambiado. El reloj marcaba casi la medianoche, pero el peso de la conversación pendiente no los dejaba marcharse al dormitorio. Aizawa estaba sentado en el borde del sillón, los codos apoyados en las rodillas, la mirada clavada en la alfombra como si buscara alguna respuesta entre las fibras. Hisashi, más inquieto, se paseaba de un lado a otro con los brazos cruzados, luchando por contener las palabras que se le amontonaban en la garganta. Entonces, rompió finalmente el silencio, en voz baja. ¿Qué piensas hacer, Shou? Aizawa tardó en responder. Había estado formulando esa misma pregunta desde que cortó la llamada. No lo sé, admitió al fin. Esto no era parte de ningún plan. No tenemos los medios, ni el tiempo, ni siquiera la experiencia, no somos una familia estructurada para esto. Hisashi se detuvo en seco, lo miró con el ceño fruncido. ¿Y qué somos entonces? ¿Un par de muebles compartiendo gato y deberes? Suspiró con frustración. Shou, lo estás viendo. Ese niño, él necesita algo que ya tiene aquí. No lo estamos obligando. Solo está pasando. Él ya está encajando con nosotros. Aizawa alzó la mirada, y por un instante, pareció más cansado que nunca. No estoy diciendo que no me importe, Hisashi replicó con voz ronca. Es mi sobrino. Y está aquí porque no tenía a nadie más. Pero, eso no me hace automáticamente apto para quedarme con él. Soy un profesor a tiempo completo, con turnos dobles de patrullaje y una vida que apenas me respiro. ¿Qué pasa si no soy suficiente para él? Hisashi lo observó en silencio. No era habitual verlo así de vulnerable. Aizawa solía ocultar sus dudas bajo una capa de lógica y respuestas firmes. Pero esa noche, su voz estaba rota por el miedo a fallar. Quizás no se trata de ser suficiente, respondió Hisashi más suavemente. Quizás se trata de estar. De quedarte. Y de intentarlo. Una figura pequeña apareció en el marco de la puerta, a medio camino entre la penumbra del pasillo y la cálida luz del salón. Izuku, con el pijama algo desordenado y el cabello revuelto, los observaba en silencio, sin moverse. No tienen que preocuparse por mí, murmuró. Yo puedo quedarme donde sea. No quiero molestar. La frase cayó como una piedra en el pecho de Aizawa. Se giró lentamente, encontrando la mirada del niño. En sus ojos no había reclamo, ni rencor, solo una resignación tímida que partía el alma. Hisashi fue el primero en reaccionar, su expresión se suavizó con una ternura casi automática. «Hey, pero si el pequeño oyente está despierto», dijo con una sonrisa amable mientras se acercaba. «¿Qué necesitas, pequeño?» Izuku se encogió de hombros, como si se arrepintiera de haber interrumpido. «Solo, tenía un poco de frío», dijo, mirando sus pies descalzos. «Eso se arregla en un segundo», exclamó Hisashi con energía, como si la conversación anterior nunca hubiese ocurrido. «Vamos a buscar una frazada para el huésped de honor». Aizawa apenas movió. Seguía mirando a Izuku con una mezcla de culpa y algo más difícil de nombrar. Pero no dijo nada. No aún. Hisashi lo tomó del hombro al pasar, apretándolo suavemente como para decirle. Después. Guiando al pequeño con una mano en la espalda, Hisashi se perdió por el pasillo en busca de mantas.
La conversación quedó atrás, suspendida en el aire, aguardando su turno en la fila de los silencios importantes. Y por esa noche, bastó con eso. El primer rayo de sol se coló entre las cortinas, iluminando la sala en tonos dorados suaves. Hisashi fue el primero en despertar, como de costumbre, arrastrando sus pantuflas con forma de ranas hasta la cocina mientras bostezaba. El aroma del café empezó a llenar el ambiente lentamente, mezclándose con el ronroneo de Mochi que pedía su desayuno al pie del mesón. Izuku apareció poco después, arrastrando los pies, con el cabello aún más revuelto que la noche anterior y los ojos hinchados de sueño. Su pijama le quedaba algo grande, lo que lo hacía ver más pequeño todavía. «Buenos días, Solcito», dijo Hisashi al verlo entrar. «¿Dormiste bien?» Izuku asintió con un pequeño movimiento de cabeza y una sonrisa tímida. «Ajá. Gracias por la frazada». «Claro. Nadie se congela en esta casa mientras yo esté», respondió con un guiño, mientras le servía un vaso de leche tibia. El pequeño se sentó en una de las sillas de la cocina, abrazando el vaso con ambas manos, en silencio. No parecía incómodo, pero sí más callado que la noche anterior. Hisashi lo observó de reojo, percibiendo esa sutil forma de retraerse que los niños aprenden demasiado pronto cuando sienten que estorban. Aizawa entró minutos después, con el cabello suelto y una expresión que hablaba de pocas horas de sueño. Al ver al niño ya despierto, se detuvo un segundo en la puerta, como si estuviera repasando mentalmente qué decir. Pero Izuku solo lo saludó con una sonrisa soñolienta. «Buenos días». Shouta respondió con un leve gesto de cabeza mientras se servía café. Se sentó frente a él, observándolo por un instante antes de hablar. «Hoy no hay parque para ti», murmuró. «Al menos, no por ahora». «Está bien», respondió Izuku sin levantar la vista. «Puedo ayudar con las cosas de la casa, si quieren». Hisashi le revolvió el cabello con cariño. «Eso suena tentador, pero hoy te toca descanso. Aunque podrías ayudarme a hacer panqueques». «¿Qué dices?» Los ojos de Izuku se iluminaron solo un poco, pero suficiente para notarlo. «¿Con carita feliz? ¿Y cómo más, si no?» Rió Hisashi, sacando los ingredientes del refrigerador. Mientras preparaban la mezcla, Aizawa se quedó en silencio, observando el intercambio. Sus dedos golpeaban el borde de la taza de café, rítmicamente. No sabía si era prudente permitir que todo se sintiera tan normal tan rápido, pero ahí estaban. Su esposo, haciendo tonterías con harina, y un niño que mezclaba con esmero como si se le fuera la vida en ello. Por un momento, todo parecía encajar de forma absurda, y dolorosamente natural. Aizawa desvió la vista. La conversación de la noche anterior aún lo rondaba. Lo que había dicho y lo que no. Lo que Izuku había escuchado. Sabía que esa calma era momentánea. Que el protocolo seguiría su curso, que habría reuniones, decisiones. Que pronto llegaría el momento de elegir entre lo correcto, y lo que sentía que no podía hacer bien. Pero en ese instante, con el olor a panqueques dulces y el sonido de risas suaves en la cocina, se permitió no pensar. No por mucho. Pero lo suficiente. Aizawa estaba por dar el primer bocado de su panqueque cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Al ver el nombre de Tsukauchi, frunció levemente el ceño. Hisashi, sin dejar de hacerle una torre de frutas a Izuku en el plato, lo miró de reojo y asintió. Shouta se levantó y caminó hacia el pasillo, dejando la calidez de la cocina atrás. «Tsukauchi». «Buenos días, Aizawa». «Perdón por llamar tan temprano», respondió el detective, con esa voz que parecía siempre cargada de papeles, datos y algo de preocupación. «Pero ya tengo novedades importantes». «Adelante». «Confirmamos el abandono por parte de Inko Midoriya». «¿Tan pronto?», respondió Aizawa, más seco de lo habitual. «Sí, movimos algunos contactos anoche después de tu llamada y dimos con ella». Aizawa cerró los ojos un momento, asimilando la información. «Lo abandonó, ¿cierto?». Se escuchó un suspiro desde el otro lado y el detective respondió afirmativamente con cansancio. «¿Y el protocolo ahora?». «La evaluación psicológica inicial se hará hoy en la tarde, en tu casa».
Vendrá una psicóloga del Departamento de Protección Infantil, asignada por el ministerio. Su informe será clave para lo que venga mañana. ¿Qué ocurre mañana? Tsukauchi vaciló. Si la profesional determina que el niño está emocionalmente en riesgo, o si no hay un adulto que se haga responsable legalmente, se derivará provisionalmente a una residencia infantil especializada. Hay un centro en Sujinami, uno de los pocos adaptados para niños sin don. ¿Estás diciendo que si hoy no tomamos una decisión, mañana se lo llevan? Así es. A menos que tú e Hisashi firmen una custodia temporal. Ya te envié el formulario, lo pueden presentar mañana temprano si deciden seguir ese camino. Son 6 meses prorrogables. No es definitivo, pero sí suficiente para evitar la intervención institucional. Aizawa no respondió al instante. El murmullo apagado de voces en la cocina le llegaba desde la otra habitación. Izuku se reía de algo que Hisashi había dicho, la risa sonaba suave, como si por un segundo no estuviera perdido. Shouta. Estoy aquí, respondió, bajo. ¿Qué sabes de su estado mental? Solo lo que me dijeron en la oficina. No hubo señales de maltrato físico, pero sí indicadores de abandono emocional. Por eso es crucial el informe de hoy. Y por eso te llamé ahora, para que sepas lo que se viene. Gracias, Naomasa. Sé que no esperabas esto, pero no creo que ese niño esté mejor en otro lugar. Aizawa tragó en seco, su pulgar presionando el borde del celular con más fuerza de la necesaria. Yo tampoco. Pero no quiero equivocarme. Entonces no lo hagas solo. Tienes a Hisashi. Y aunque no te lo diga, también me tienes a mí. Shouta colgó antes de que el silencio lo hiciera débil. Volvió a la cocina con el gesto inexpresivo de siempre. Hisashi le sonrió desde la mesa, mientras Izuku acomodaba las frutas de su plato formando un rostro sonriente. ¿Todo bien? Preguntó Hisashi solo dirigiéndose a Shouta, aunque ya conocía la respuesta. Aizawa se sentó, hundiéndose un poco más de lo normal en la silla. La psicóloga viene hoy en la tarde. Y mañana decidirán si lo derivan. Susurró solamente para que el rubio lo escuchara. ¿Y tú? Preguntó Hisashi con calma de la misma manera. Aizawa tardó en contestar. Todavía no sé. Pero esta vez, lo dijo con la mirada puesta en Izuku. Y en esa mirada, había algo distinto. La cocina ya estaba limpia y silenciosa. Hisashi había salido a hacer unas compras de último minuto, dejando atrás una nota rápida en la nevera y un garabato de gato con gafas que decía: sea amable, Shou. 3. Aizawa estaba sentado en el sofá, con una taza de té medio frío entre las manos. A su lado, Izuku permanecía sentado con las piernas cruzadas, hojeando un libro de imágenes que había encontrado en la pequeña estantería. No leía con atención. Cada tanto levantaba la vista como si buscara permiso para hablar. Aizawa, como si lo percibiera, suspiró y se acomodó en el respaldo. ¿Quieres preguntar algo? Izuku bajó la vista, apretando las manos en el borde del libro. ¿Puedo? Puedes. El niño dudó unos segundos antes de atreverse. ¿Cómo era mamá? Shouta giró un poco el rostro. No lo esperaba, pero tampoco lo esquivó. Mi hermana, dijo con voz baja, casi neutra. No nos veíamos desde hace muchos años. Muchas cosas se rompieron. Izuku no respondió al instante. Cerró el libro sin hacer ruido y lo dejó en la mesa frente a él. ¿Ella era así siempre? Aizawa lo miró directamente. No con dureza, pero sí con una verdad incómoda latiendo bajo la piel. No. Antes no. Cuando éramos niños, Inko era alegre, torpe, muy ruidosa por un segundo, una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Pero después de que se mudó con mi gorilla, ella cambió mucho, solamente huyó de casa y le perdimos la pista. Izuku bajó la mirada de nuevo, esta vez hacia sus propias rodillas. Pensé que no volvería nadie, murmuró. Esperé hasta que se apagó la luz de la calle. Quería decirle que me había portado bien. Que sí podía ser un héroe, incluso sin un don. Pero ya no había nadie. Aizawa dejó la taza sobre la mesa. No dijo nada. Solo lo observó. El niño no lloraba. No pedía abrazos.
Solo hablaba como quien limpia un rincón polvoriento de su alma con una escoba demasiado pequeña. No fue culpa tuya, dijo al fin, con voz baja pero firme. Izuku parpadeó. Esa frase, tan simple, se sentía como algo nuevo. Como si nadie se la hubiera dicho nunca. Como si no supiera que era una opción. Antes de que pudiera responder, sonó el timbre. Aizawa se puso de pie con lentitud. Es la psicóloga, anunció con tono neutral. Izuku asintió, mordiéndose el labio. ¿Tengo que decirle todo? No todo. Solo lo que tú quieras compartir. Se detuvo unos segundos. No tienes que demostrarle nada. No estás en examen. Izuku asintió otra vez, pero no se levantó. Aizawa fue hacia la puerta, y al abrirla, una mujer de mediana edad con gafas redondas, ropa clara y expresión serena asintió con cortesía. Buenas tardes. Soy la licenciada Kumagai. ¿Puedo pasar? Adelante, respondió Aizawa, apartándose para dejarla entrar. Cuando Izuku la vio, se incorporó un poco en el sofá, como si intentara parecer más despierto, más correcto, más todo. Aizawa volvió a mirarlo, esta vez sin esconder la ternura cansada en sus ojos. Estaré cerca, dijo sin moverse demasiado. Pero es tu espacio, ¿entendido? Izuku asintió con un susurro. Sí. Por ahora, eso bastaba. El cuarto auxiliar olía a té y papel. En una esquina, sobre una mesita baja, había 2 tazas tibias con manzanilla. Kumagai se acomodó con las piernas cruzadas frente a Izuku, quien balanceaba los pies suavemente, sentado con una manta doblada sobre el regazo. Su cabello seguía un poco alborotado por la siesta corta que había tomado después del almuerzo. ¿Estás cómodo así?, preguntó la psicóloga, con una sonrisa tranquila. Sí, muchas gracias, respondió Izuku con amabilidad, ladeando un poco la cabeza. Esta manta huele a Mochi, creo que durmió con ella. ¿Mochi es el gato?, rió Kumagai. Izuku asintió, con una sonrisa orgullosa. Sí. Es muy suave, aunque ronca cuando se acurruca en la cabeza de Aizawa-san. Kumagai soltó una risita, relajándose al instante con él. Había algo en ese niño que desarmaba tensiones sin siquiera intentarlo. ¿Te gusta estar aquí? Mucho, dijo sin pensarlo, y luego bajó un poco la mirada, más tímido. Aunque todavía no sé si está bien decir eso. ¿Por qué no estaría bien? Izuku se encogió de hombros. ¿Por qué no es mi casa? Solo estoy de paso. ¿Y te gustaría que fuera tu casa? Se quedó callado unos segundos. Luego asintió, apenas. Pero no quiero que se sientan obligados. Aizawa-san y Yamada-san, ya hacen mucho. Cocinan rico, me prestan libros. Me dejan acariciar a Mochi. Kumagai lo miró un instante en silencio. No había dramatismo en sus palabras, pero sí una ternura que dolía un poco. No hablaba desde la tristeza, sino desde el deseo de no incomodar. Parece que te estás adaptando bien. Izuku sonrió otra vez. Sí. Es la primera vez que no me siento invisible en un lugar. La psicóloga lo observó unos segundos más antes de preguntar, con suavidad. ¿Cómo era en casa con tu mamá? Izuku pensó un poco más esta vez. No la veía mucho. Estaba trabajando o con otras cosas. Algunas veces cocinábamos juntos, pero no hablábamos tanto. Me decía que era un niño tranquilo. Que no daba problemas. Supongo que eso era bueno. ¿La extrañas? Él arrugó apenas los labios, luego negó con la cabeza. No la conozco tanto como para extrañarla. Es como si fuera una vecina que se iba mucho de viaje. Kumagai sintió que esa frase decía más de lo que cualquier lágrima podría haber mostrado. ¿Tienes algo que te guste hacer en los ratos libres? Además de jugar con Mochi. Izuku se animó más con esa pregunta. Se enderezó un poco y estiró el brazo para tomar su cuaderno, que estaba junto a él. Sí. Hago análisis de héroes. Este es mi cuaderno. ¿Quiere verlo? Kumagai lo recibió con una mezcla de curiosidad y cuidado. Al abrirlo, se encontró con gráficos, listas, pequeños mapas de situaciones reales, observaciones ordenadas, dibujos detallados.
Era un trabajo minucioso, pero hecho con lápices de colores y anotaciones con caritas sonrientes entre los márgenes. Esto es impresionante. ¿Tú lo hiciste todo? Izuku asintió, algo más tímido ahora que se sentía observado. Sí, empecé cuando era más pequeño. Me gusta ver cómo piensan, cómo se mueven, cómo toman decisiones en situaciones difíciles. ¿Y quieres ser uno de ellos? Él sonrió ampliamente esta vez. Sí. Aunque no tengo particularidad. Pero no importa. Si entiendo todo bien, puedo aprender a proteger igual. A veces los héroes no ganan por tener poderes, sino por cómo piensan. All siempre sonríe aunque esté cansado. Kumagai cerró el cuaderno suavemente, y se lo devolvió con cuidado. Izuku, eres un niño muy especial. ¿Alguien te lo ha dicho? Izuku ladeó la cabeza, pensándolo. Un amigo de mi mamá me dijo que tengo buena cabeza. Y que no hablo de más. Eso creo que es bueno. Ella rió, con ternura. Izuku sonrió otra vez, apretando su cuaderno contra el pecho. ¿Ya terminamos? Sí, por ahora. Puedes volver con Mochi o leer, si quieres. Izuku se puso de pie con cuidado, hizo una pequeña reverencia educada y salió de la habitación, dejando tras de sí un calorcito leve, como una taza de té bien servida. Kumagai se quedó unos segundos más sentada, anotando en silencio. Niño emocionalmente contenido. Altamente empático. Bajo nivel de apego previo. Deseo implícito de pertenencia. Inteligencia elevada. Interés estructurado en modelos de conducta heroica. Alta capacidad de adaptación. Sonrisa auténtica, mirada atenta. Urge reforzar red de cuidado estable. X. El vapor suave del té recién hecho se elevaba entre las tazas. Aizawa estaba sentado frente a Kumagai, con los brazos cruzados y la mirada clavada en la ventana. Afuera, la luz del atardecer tenía de naranja las paredes, y el ronroneo lejano de Mochi llenaba los huecos de la conversación pendiente. Kumagai tomó un sorbo, luego dejó la taza con suavidad sobre el platillo. Acabo de terminar con Izuku. Aizawa asintió una sola vez, sin mirarla. ¿Y? Es un niño encantador. Abierto, amable. No todos llegan así después de una ruptura afectiva tan grande. Shouta bajó la mirada. Esa respuesta no lo tranquilizaba del todo. ¿Te dijo algo que deba preocuparnos? No directamente. Pero hay cosas que saltan sin que él las diga. Kumagai cruzó las manos sobre la mesa y continuó con calma. Es evidente que no tiene un lazo fuerte con su madre. No hay rencor ni tristeza al hablar de ella, solo distancia. Una desconexión emocional bastante profunda para su edad. Aizawa frunció el ceño levemente. ¿Eso es común? En casos de abandono emocional prolongado, sí. Su forma de expresarse es amable, pero muy contenida. Evita molestar, evita imponer. Se adapta con facilidad, pero porque aprendió que no debe pedir mucho. Shouta pasó una mano por su rostro, como si intentara quitarse de encima esa realidad incómoda. ¿Algo más? Kumagai dudó un segundo antes de responder. Tiene una capacidad analítica bastante inusual para su edad. Me mostró un cuaderno de análisis de héroes. No es solo entusiasmo infantil, hay pensamiento crítico, planificación, razonamiento estratégico. Pero todo eso está volcado afuera. No hay nada de él en ese cuaderno. Solo observación de otros. Ningún espacio para sí mismo. ¿Eso es malo? No necesariamente. Pero es una señal de que está más acostumbrado a observar que a ser visto. A entender a los demás, no a sí mismo. Y aunque lo hace con ternura, se protege con una sonrisa constante. Una barrera emocional blanda pero muy efectiva. Aizawa bajó la mirada de nuevo. Jugaba con el borde de la taza, como si esa pequeña distracción lo mantuviera anclado a tierra. ¿Crees que debería quedarse aquí? Kumagai levantó una ceja, sorprendida. No es mi decisión, Shouta. Pero tienes una opinión. Ella sonrió apenas, y luego se inclinó ligeramente hacia él. Mi opinión es que Izuku necesita una red segura. Un lugar donde pueda ser niño sin miedo a molestar. Donde no tenga que ganarse el derecho a estar.
Eso puede ser contigo, o en otro sitio. Pero mientras esté aquí, él ya está mostrando señales de apego. Tú eres, para bien o para mal, el adulto más constante que ha tenido en años. Eso no es presión. Es una observación clínica. Aizawa no respondió. Su rostro estaba tenso, las ojeras más marcadas que de costumbre. Kumagai lo notó, pero no insistió. Mañana será derivado al centro, como habíamos hablado. Solo quería que supieras en qué punto está. Y que, si decides formar parte de su camino, no estás solo. Él levantó la vista, apenas un poco. ¿Y si decido que no? Kumagai se tomó su tiempo antes de responder. Entonces asegúrate de que lo sepa con cuidado. No porque no puedas, sino porque no es tu momento. No le sumes otra despedida mal explicada. Aizawa asintió una sola vez. No dijo nada más. La psicóloga se puso de pie con suavidad, recogió su carpeta y dejó una tarjeta sobre la mesa. Por si necesitas hablar, como adulto, no como tutor. Y con eso, salió de la habitación, dejándolo solo con su té frío y los ecos de sus propios silencios. La luz cálida y baja apenas iluminaba la sala. Ambos habían ido a arropar a Izuku instantes atrás. Aizawa ahora estaba sentado en el sofá, con la bufanda enredada en las manos, la mirada fija en un punto indefinido del suelo. Hisashi, de pie junto a la ventana, respiraba hondo antes de hablar, con un tono suave pero urgente. Shouta comenzó, con delicadeza. Sobre la psicóloga, Aizawa dejó la taza de café en la mesa con un leve suspiro y miró hacia la ventana, evitando la mirada de Hisashi, quien estaba sentado a su lado, expectante. La sesión con la psicóloga fue interesante, comenzó con voz baja. Izuku no tiene muchos recuerdos con Inko, no es que la extrañe mucho, aunque está claro que eso le pesa en el fondo. Es un niño, sonriente, tierno, pero también muy independiente. No es un niño que se deje llevar fácilmente. Parece casi un adulto pequeño, pero sin perder esa chispa de inocencia. Hisashi asintió, escuchando atentamente. Le mostró a la psicóloga ese cuaderno donde analiza héroes, ¿sabes? Es increíblemente inteligente, mucho más allá de su edad. Pero también, él mismo no sabe bien qué quiere, o cómo expresar lo que siente. No habló mucho de su madre, pero se notaba que algo no está cerrado. Aizawa tomó un sorbo del café, su mirada ahora fija en Hisashi. La psicóloga fue clara en que Izuku no necesita presión. No nos exigió que lo adoptemos, solo dijo que lo importante ahora es observar cómo está, qué necesita. Entonces, ¿qué piensas hacer?, preguntó con suavidad. Aizawa dudó un momento, apretando la bufanda entre sus dedos. La sesión con la psicóloga me confirmó algo que ya sospechaba, dijo finalmente, con voz firme pero cansada. Izuku necesita estabilidad. Y yo, no soy esa estabilidad. Hisashi lo observó, intentando leer entre líneas, y tanteó sus pensamientos con cuidado. ¿Por qué dices eso?, preguntó con suavidad, acercándose un poco más. Nuestros horarios, Hisashi. Las clases en la UA, las patrullas, las emergencias, no tendría tiempo para él cuando termine este descanso. Y no quiero que crezca sintiéndose una carga, o peor, con la sensación de que no está en el lugar correcto. Aizawa apretó la bufanda que siempre llevaba en el cuello, gesto que mostraba su tensión interna. La psicóloga dijo que mañana le harán una evaluación más profunda, y que de ahí saldrán recomendaciones claras. Pero en mi cabeza, ya tomé una decisión. Lo mejor para Izuku es que empiece a estar en un lugar donde pueda tener ese tiempo, ese cuidado constante, esa rutina que yo no puedo darle. Hisashi bajó la mirada por un momento, comprendiendo la lógica que su esposo usaba, pero también sintiendo la batalla interna que Aizawa libraba. ¿Y qué pasa con lo que siente él?, preguntó en voz baja. ¿Crees que un niño tan pequeño pueda entender que lo haces por su bien? Aizawa giró el rostro hacia él, sus ojos cansados pero sinceros. No lo sé. Pero sé que si me quedo con él y no puedo darle lo que necesita, lo único que lograré es hacerle daño. Un abandono disfrazado de amor. Hubo un silencio entre ellos, pesado y denso. Hisashi finalmente tomó la mano de Aizawa, con la calma y ternura que siempre tenía. Shouta, no estás solo.
No tienes que tomar esta decisión por ti mismo. Podemos buscar ayuda, podemos organizar horarios, pedir apoyo. Izuku no tiene que perder lo que podría ser una familia solo porque creas que no eres suficiente. Aizawa apretó la mano de Hisashi, agradecido pero aún indeciso. Quiero intentarlo, Hisashi. Pero también quiero ser realista. No voy a hacer promesas que no pueda cumplir. No quiero que Izuku crezca pensando que fue abandonado por nosotros por no quererlo, sino porque no pudimos darle lo que merecía. Hisashi sonrió suavemente, acariciando la mejilla de Aizawa. Entonces no lo abandones sin luchar. No hoy. No cuando él necesita a sus tíos, aunque sea solo un poco más. Aizawa respiró hondo, dejando que ese calor y esa calma penetraran su piel. Mañana veremos qué dice la evaluación. Mientras tanto, solo quiero que Izuku sepa que aquí tiene un lugar, aunque sea temporal. Eso es más de lo que muchos podrían darle, respondió Hisashi, con ternura. Los dos se quedaron así, aferrados al momento, sabiendo que aún no estaba todo dicho, pero que juntos podrían encontrar el camino para proteger al pequeño Izuku. La luz tenue de la mañana entraba por la ventana, dibujando sombras suaves en la habitación. Aizawa estaba sentado en el borde del sofá, con la mirada fija en la taza de té que sostenía entre las manos, mientras Hisashi organizaba silenciosamente unos libros sobre la mesa. Izuku, aún con el pijama algo arrugado, jugueteaba con un pequeño muñeco en el suelo, intentando mantener la calma. Después de unos minutos, Aizawa se sentó junto a Izuku, bajando su bufanda para que el niño pudiera verlo mejor. Aizawa tomó aire y se volvió hacia el niño con voz tranquila, pero firme. Izuku comenzó con voz tranquila: hoy tendrás otra evaluación con la psicóloga. Es para saber cómo te sientes y cómo ayudarte mejor. Izuku levantó la mirada, sus ojos brillaron un instante, pero pronto se tornaron preocupados, como si algo invisible empujara una curiosidad inquietante dentro de él. ¿Evaluación?, repitió, con una mirada curiosa. ¿Otra más? Hisashi se acercó, intentando poner una mano suave en el hombro del niño, pero este se apartó sutilmente, sin perder la mirada fija en Aizawa. Sí, pequeño. Queremos asegurarnos de que estés bien, que tengas todo lo que necesitas, dijo Hisashi con cuidado. Aizawa asintió, tragando la sequedad en la garganta. También queremos que sepas que, después de esa evaluación, podríamos tener que pensar en un lugar donde puedas estar más tiempo y con más cuidados. Por tu bienestar, Izuku. El silencio cayó como un peso sobre la habitación. Izuku bajó la mirada hacia sus manos, apretando el muñeco entre los dedos. ¿Un lugar?, susurró. No puedo quedarme aquí. Levantó la mirada con lástima. Hisashi respiró hondo y Aizawa cerró los ojos un momento, sintiendo la frustración y la tristeza contenida en esa pregunta. No es que no quiera que te quedes, respondió Aizawa con voz suave, es que queremos asegurarnos de que estés bien y seguro. A veces eso significa tomar decisiones difíciles. Izuku asintió lentamente, pero la luz en sus ojos se había apagado un poco. En silencio sacó su cuaderno de análisis de héroes, un pequeño libro con las esquinas gastadas y la cubierta ligeramente arrugada, de entre sus cosas. Lo abrió con cuidado y comenzó a pasar las páginas con dedos nerviosos, el sonido sutil del papel siendo acariciado fue el único ruido en la habitación por un instante. Aizawa y Hisashi lo observaron con una mezcla de ternura y preocupación. Sabían que ese cuaderno no era solo un hobby, sino su refugio, su forma de ordenar el mundo cuando las palabras y las emociones parecían demasiado caóticas. ¿Quieres que te traiga lápices o algo para que dibujes?, preguntó Hisashi con voz suave, queriendo brindarle ese pequeño consuelo sin invadir su espacio. Izuku levantó la mirada brevemente y esbozó una sonrisa tímida, apenas perceptible. No, gracias. Esto me ayuda a pensar, dijo con voz dulce, guardando el silencio después. Aizawa se acercó un poco, sin interrumpir, mientras se sentaba en una silla cerca del niño. Sabemos que no es fácil, Izuku. Para nosotros tampoco, dijo en un tono pausado, intentando que sus palabras no fueran una carga.
El pequeño peliverde volvió a su cuaderno, dibujando esquemas y anotando datos, como si estuviera trazando un mapa para navegar por ese mar de incertidumbre. ¿Crees que podré volver a casa pronto?, preguntó en un murmullo, sin levantar la voz. Hisashi tomó aire, queriendo ser honesto pero cuidadoso. No lo sabemos con certeza, pequeño. Pero lo que sí podemos prometerte es que haremos todo lo posible para que estés bien, estés donde estés. Un silencio suave se posó en la habitación. Izuku cerró el cuaderno con delicadeza y lo colocó sobre sus piernas, mirándolos con una mirada que mezclaba tristeza y esperanza. Gracias por cuidarme, susurró. Aizawa apretó los labios y asentó, sintiendo que, a pesar de la incertidumbre, ese momento era como una pequeña despedida. Estamos aquí para ti, Izuku. No estás solo. El niño bajó la cabeza, dejando caer un suspiro apenas audible, mientras la luz del día entraba tibia, envolviendo el pequeño grupo en un manto silencioso de promesas no dichas, pero sentidas. En silencio se levantó y se marchó rumbo a su habitación. Hisashi susurró a Aizawa. Lo está tomando mejor de lo que esperaba, pero igual duele. Aizawa asintió, sin poder quitar la vista de Izuku. Sí, y tenemos que estar preparados para lo que venga. Ambos adultos intercambiaron una mirada cargada de preocupación y amor contenido, mientras Izuku, solo y callado, intentaba acomodar en su pequeño corazón la incertidumbre de su futuro. El mediodía era gris, como si el cielo supiera que no había mucho por celebrar. Se nubló antes de que marcaran las 10 de la mañana. Una llovizna fina golpeaba suavemente los ventanales del departamento, y el aroma del café recién hecho no lograba borrar del todo la tensión flotando en el aire. Aizawa cerró su carpeta de documentos con un leve chasquido. Había dormido poco si acaso, y cada paso de esa jornada le pesaba como si arrastrara una cadena invisible. Hisashi, a su lado, intentaba mantenerse sereno, aunque sus dedos tamborileaban nerviosos contra la encimera de la cocina. El timbre sonó con puntualidad terrorífica. Ambos se miraron. Era la señal que no querían escuchar. Voy yo, dijo Aizawa en voz baja.